Queridos hermanos, nos hemos congregado en este 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, después de haber tenido celebraciones importantes que van guiando nuestro paso por esta peregrinación hacia la patria definitiva que es el cielo. Hemos celebrado Corpus Christi el domingo pasado, hemos celebrado Sagrado Corazón de Jesús, donde nace el amor, donde nosotros tenemos que ir configurándonos con el corazón de Jesús para poder llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Hemos celebrado el Inmaculado Corazón de la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María. Ese corazón que guardaba todas las cosas, todos los hechos, pero que a pesar de ese dolor, sin embargo, permanecía de pie, al pie de la cruz, con esa esperanza de que el camino del bien siempre triunfa. Pues con esas festividades podríamos llegar a tener la tentación de creer que ya hemos celebrado los grandes misterios de nuestra fe, como pueden haber sido todos los grandes misterios desde la Navidad, el nacimiento del Salvador, la Cuaresma, la Pascua, la Resurrección. Digo que podríamos llegar a tener esa tentación de creer que, bueno, ya ahora descansamos hasta la Navidad del año que viene. Ya no hay actividades importantes para poder nuevamente dedicarnos con mayor entereza, con mayor dedicación a esos grandes misterios. Digo que podemos llegar a tener esa tentación. Pero sin embargo, la palabra de Dios, guiado por la Madre Iglesia, todos los domingos y todos los días pone a nuestra consideración su palabra para que sea ese motor que nos guíe a cada uno de nosotros, esa fuente de la sabiduría que ilumine nuestros pasos, porque estamos peregrinando, y como toda peregrinación, no creo que deseamos quedarnos a mitad de camino. Hemos salido con un destino, y es el cielo, y estamos caminando hacia el cielo. Pero en esta peregrinación, en este camino, evidentemente hay diferentes ofertas. Están las ofertas del camino del bien, que es un camino quizás angosto, es un camino que quizás no veas multitudes, si es que tú te quieres guiar solamente por esa parte afectiva, sentimental, si tú solamente quieres guiarte con ese parámetro donde hay los que digan todo, donde hay mucha gente, donde se aplaude, donde se cante, donde los sentimientos fluyen, pues si busca ese camino, muy probablemente el camino de Dios esté más remarcado por una austeridad e imitar al Maestro, al Mesías. No quiere decir que seas infeliz, no quiere decir que seas amargado, no quiere decir que no goces.
Pero como nosotros a veces, por ser humanos corporales, sensibles, de sentimientos, puede ser que queremos o creamos que el camino de Dios es un camino de aplausos, es un camino de sentimientos, donde yo me sienta bien, que sea ese el motor de mi vida. Pues a veces no lo es. El camino de Dios a veces es un camino donde yo tengo que ir ordenando mis afectos, mis sentimientos, no mutilarlos, pero sí ordenarlos, pero sí educarlos, y a veces se necesita disciplina. Ese es un camino, es el camino del bien, es el camino de Dios, pero está el otro camino, el más amplio, donde sí quizás sensiblemente te sientas bien, donde sí quizás aplaudan, donde sí quizás haya una multitud y sea más amplio ese camino, y te encuentres con diferentes ofertas durante el peregrinar. Pues ese es el camino del mundo, el camino donde no hay sacrificio, el camino, a pesar de que somos muchos, probablemente no nos entendamos. A pesar de que somos muchos, quizás no sea ese otro un hermano, sino uno más a quien puede convertirse en el rival de mi vida. Pues ante este panorama de los dos caminos, del camino del bien y del camino del mal, el camino de Dios y el camino del mundo, pues las lecturas de este domingo nos hacen reflexionar sobre esa lucha. Podemos ver en la primera lectura que hemos leído de Jeremías capítulo 20, versículo 10 al versículo 13. Jeremías tiene que ir a predicar la palabra de Dios y no le es fácil. Hay adversarios, hay enemigos, incluso aquellos que eran sus amigos. Podemos escuchar qué nos dice la palabra. Oigo como muchos decían, atemoricémosle por todos lados. Atemoricémosle por todos lados. Es lo que estamos viviendo hoy, que nos atemorizan, que nos asustan, y que quizás tengamos ese miedo, ese temor de hablar de Dios, de predicar la verdad, de decir las cosas como son. Atemoricémosle por todos los lados, delatadle, sí, delatémosle. Todos los que yo trataba como amigos espían mis pasos. Quizás se deje engañar y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Como cuando nosotros queremos seguir el camino de Dios, claro que van a seguir nuestros pasos. Claro que sí, ahí habrán normas y habrán leyes. Cuando se trata de Dios, cuando se trata del camino del bien. Claro,
Un papá, una mamá puede poner disciplina a su hijo, a su hija, cuando se trata algo relacionado a Dios. O incluso le pueden prohibir la decisión de seguir el camino del bien. Y puede ser que estén espiando tus pasos, porque es el camino de Dios. Sin embargo, cuando se trata del camino del mal, del libertinaje, ahí no hay espías, ahí nadie guía ni mira tus pasos. Incluso hasta te llevan. Incluso hay muchos padres de familia que fomentan ese camino del mal. Claro, no lo harán de manera consciente, quizás buscan el mayor bien de sus hijos, pero de una manera con conceptos y criterios erróneos del mundo, o aquellos criterios que escucharon de sus amigos, del ambiente de su trabajo, y sea esa la norma y la regla con la cual cree educar y guiar a sus hijos. Y por eso espían sus pasos. Quizás se deja engañar y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Jeremías se encuentra como acorralado. Él tiene que dar el mensaje. Él es profeta. Nosotros también somos profetas. También tenemos que hablar y también tendremos persecuciones por hablar el nombre de Jesús. Pero Yahvé está conmigo, dice la palabra que hemos leído en la primera lectura. Yahvé está conmigo como un fuerte guerrero. Por eso tropezarán los que me persiguen y no prevalecerán. Pero a veces nosotros tenemos miedo. Vamos a hacer una mención también al Evangelio de hoy, cómo Jesús dice que no hay que tener miedo, que hay que proclamar la palabra de Dios, que la verdad siempre triunfará, que todo lo que se diga o que se haga quedará a la luz, al descubierto, y que el triunfo es de la verdad, no de la mentira. Y en estos tiempos, quizás de manera muy dolorosa, lamentable, donde podemos ver toda esa trama de la oscuridad, de la tiniebla, del error, cómo se va dando a luz, y cómo siempre la verdad triunfará, aunque diera la impresión de que este juicio ganará ante los hombres, ganará en este mundo, pero nosotros no estamos para este mundo, nosotros no tenemos morada en este mundo. Una peregrinación no es para quedarse, sino para llegar al final. Y nosotros estamos en peregrinación hacia el cielo. Por eso para nosotros tiene que ser nuestro protector, como dice Jeremías, pero Yahvé está conmigo como un fuerte guerrero. Por eso tropezarán los que me persiguen y no prevalecerán. Y eso es muy importante tenerlo claro. Habrán luchas, sí, habrán dificultades, pero mi protector es Dios,
quedarán sumamente avergonzados al ver frustrados sus planes. Mire qué palabras hermosas, consoladoras, que a veces luchamos en nuestra familia, que a veces nos entristecemos o tenemos miedo de hablar y de seguir predicando la palabra de Dios. Pero estas palabras que dice Jeremías ha de fortalecer nuestra vida, porque ellos no prevalecerán, porque ellos quedarán totalmente avergonzados, porque sus planes serán frustrados. Será una afrenta eterna que nunca se borrará. Todas esas cosas que nos dice la palabra, es bonito confrontarlas con nuestra vida, porque nosotros también padecemos si queremos seguir el camino estrecho. Si en verdad hemos decidido, estamos convencidos de que el camino de Dios es el camino del bien, del triunfo de la verdad. Hoy Yahvé de los ejércitos, que pruebas al justo, continúa diciendo Jeremías en el capítulo 20, versículo 12. Oh Yahvé de los ejércitos, que pruebas al justo, que escudriña los riñones y el corazón. Vea yo la venganza que tomarás de ellos, porque a ti confío mi causa. Qué palabras de consuelo para nosotros. Y el salmo que trae en este domingo, el Salmo 69, en el versículo 8, dice: es por tu causa si he sufrido oprobio, y mi rostro se ha cubierto de confusión. ¿Cuál es el motivo de esta lucha? ¿Cuál es la razón de ser de este combate? Es Dios, es la verdad, es la felicidad eterna. He venido a ser un extraño para mis hermanos. Los hijos de mi madre no me conocen, porque me devora el celo de tu casa. Y que esas cosas a veces pasan en nuestra familia. Por causa de Dios, incluso están esas peleas, ese desconocimiento entre los hermanos. Y muy probablemente la razón sea el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué, Padre, esta lucha? ¿Por qué esta división? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué existen personas malas? Pues la respuesta está en la segunda lectura que hemos leído. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ese es el centro, ese es el motivo por el cual tenemos que aferrarnos a Dios, al camino del bien, por el pecado. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos han pecado.
Ese es el motivo. Ese es el motivo si queremos nosotros indagar, si queremos buscar la razón de este mundo en el cual nosotros somos parte. De este mundo donde nosotros somos los actores. ¿Por qué existe esa maldad? ¿Por qué vemos todos los días personas malas? ¿Cuál es la razón? La razón es el pecado. La razón es que nosotros nos hemos desvinculado del camino del bien. Nos fuimos por ese camino que era ancho, por ese camino que prometía muchas cosas, que había muchos carteles, que todos te ofrecían la felicidad. Y por eso las consecuencias, y por eso lo que nosotros vivimos hoy, la razón principal es el pecado. Ese es el coronavirus más terrible, más mortal, y que la muerte es eterna, que no es una muerte temporal. El pecado es el virus que padecemos desde nuestros orígenes. Y a veces no tenemos todas las precauciones, no tomamos todas las precauciones, no tenemos en cuenta todos los protocolos si es que queremos usar en este tiempo el lenguaje que se usa para esta epidemia que padece la humanidad. Sí, son muertes, claro, son dolorosas, claro, hay que tomar precaución, claro, pero hay otro virus que convive con nosotros y que no tomamos precauciones y que también somos desobedientes, como quizás podemos ver o palpar en esta situación que nos ha tocado vivir. Por eso, para poder cerrar un poco la idea de este domingo, de este mensaje que nos trae el Señor, vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 26. El Señor nos marca y nos remarca que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a los que matan el cuerpo. Este virus que estamos padeciendo mata el cuerpo. Hay que tener miedo al otro virus. Ese virus que nos decía San Pablo en su carta, capítulo 5, versículo 12, que es el pecado. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es no obedecerle a Dios. El pecado es no tener en cuenta los protocolos de Dios. Y esa muerte es eterna. El coronavirus es la muerte temporal, es el paso de esta peregrinación para presentarnos según hayamos obedecido, según hayamos cumplido el protocolo de Dios, tendremos nuestra paga. Escuchemos el Evangelio de San Mateo. No los temáis, nada hay oculto que no deba de ser descubierto, y nada secreto que no deba de ser conocido. La verdad triunfa, queridos hermanos. La mentira no triunfará.
Por eso tenemos que luchar para ser veraces. Y siempre tiene que primar en nuestra vida la verdad. Lo que os digo en la tiniebla, repetirlo en pleno día. Lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. Nosotros somos profetas. Por el bautismo somos profeta. Somos sacerdote y somos rey. Tenemos esas funciones por el hecho de pertenecer a la familia de Dios. No podemos ser mudos. Claro que el hablar de Dios traerá consecuencia, como hemos podido ver en la primera lectura, como Jeremías se encontraba en ese camino difícil por hablar y predicar la palabra de Dios. Aquí también nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios por todos los lugares, en la familia de manera especial. Ese papá, esa mamá han de ser profetas en sus hogares, predicando el mensaje de Dios. Y no temáis, dice el Señor, no temáis, no tengas miedo, que podrán matar tu cuerpo, pero no tu alma. Y el castigo eterno no es del cuerpo, o mejor dicho, el castigo que nosotros podemos recibir en este mundo, pues serán castigos pasajeros, dados por los hombres. Pero si nosotros traicionamos la verdad, si nosotros no hablamos de Dios, sí vamos a tener otro castigo, y que será eterno, y que será el del Señor. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la gehenna. Ese es Dios. No es que Dios castigue, yo me castigo. Si yo no le hago caso a Dios, si yo lo he guardado a Dios, lo he sacado de mi vida, no he respetado sus protocolos, sus normas y sus leyes, evidentemente que estoy intoxicado con ese virus del pecado y que me llevará a la muerte, a la gehenna, a la muerte eterna, como hemos leído. Pero tenemos que tener confianza, porque Dios vela por nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, y Dios quiere guiar nuestros pasos. Nosotros somos a veces que nos rebelamos, que desobedecemos, que no queremos cumplir sus protocolos, y es por eso que nos podemos infectar cada vez más. Escuchen lo que dice el Señor: en cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos gorriones, que muchos pájaros. Nosotros tenemos un precio por la sangre de Jesús, y por eso el Señor buscará todos los medios para salvarnos. Él está esperando que nosotros le gritemos: Señor, sálvanos, Señor, cúranos. A todo aquel que me confiese delante de los hombres,
yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Si yo en mi vida proclamo la palabra de Dios, la predico, no solamente con palabras que también son necesarias, sino con mi vida, con mis obras, con mis obligaciones diarias, de proclamar la palabra de Dios, no negarlo a Dios. Se puede negar, claro, no predicando, se puede negar quedándonos en silencio, se puede negar con nuestras acciones. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Ese es el mensaje que nos trae el Señor, queridos hermanos. Esa es la vida nuestra, esa es la lucha nuestra. No solos, no estamos solos, estamos con Dios. Pero seguir a Dios tiene sus protocolos. Seguir a Dios tiene sus normas. No es que cada uno puede hacer lo que quiera. No nos dejemos engañar por el relativismo, que cada uno puede hacer de la religión según su parecer, que cada uno puede hacer de sus principios morales lo que le parezca. No es así. La palabra del Señor es sí, sí, no, no. El resto está de más. Lo que es mentira para mí y para ti. Y lo que es verdad para mí y para ti. No puede ser que cada uno tenga su verdad. No puede ser que cada uno tenga su Dios a su manera. Ese es el desafío, queridos hermanos. Y sepamos que seguir el camino del Señor, seguir su mensaje, evidentemente que nos traerá problemas. Pero el Señor es nuestro guerrero. Él vela por nosotros. Los invito de manera especial a ingresar la palabra de Dios en sus hogares, en su familia, en sus hijos. No los dejen solos. No los dejen solos, pues ellos necesitan de ustedes, necesitan de esa palabra, de esa guía, de esos consejos. Por eso, queridos padres, pidámosle al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de poder ser guías, de poder ser predicadores y tener la certeza que seguir el camino del Señor, que seguir sus sendas, siempre traerá consecuencias y problemas. Pero al final de la jornada, pues el Señor dará a cada uno según sus obras. No te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para poder recibir el próximo video que estaremos haciendo llegar por medio del canal. Que Dios te bendiga.